Noli mi tangere, dominus non et hic, qui tibi et min sacer. Psunimod, ai sargeterianes, ai amiracetoin, bobis incumbets, et in omnibus mulieribus. Precipio tibi, satana, princeps, mundi usius, anconoscendum virtutem Jesu Christi, abi ad ax creatura, et Filio Spiritus Sanctus. El exorcismo ha sido una de las prácticas más misteriosas y controvertidas de la humanidad. Desde la antigüedad, las culturas han desarrollado rituales para enfrentarse a lo desconocido. Hoy exploraremos sus raíces y sus diferentes enfoques religiosos. El exorcismo, como práctica religiosa, tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han luchado contra lo que percibían como fuerzas malignas, y la figura del exorcista, quien era la persona encargada de expulsar a los demonios, ha evolucionado con el paso del tiempo. Los primeros ritualismos fueron en las civilizaciones antiguas como las mesopotámicas, como los sumerios y babilonios. Existían rituales de exorcismo para alejar espíritus malignos y demonios que se pensaba que causaban enfermedades o desastres naturales. En el antiguo Egipto, se utilizaban amuletos y rituales que invocaban a los dioses para proteger a las personas de los espíritus y demonios. Los sacerdotes egipcios también eran conocidos por realizar ceremonias para limpiar a las personas de entidades malignas. La influencia de la cultura griega también es importante. Filósofos como Platón mencionaban la existencia de almas perturbadas y demonios. Los exorcismos no eran tan formales, pero las prácticas curativas incluían fórmulas mágicas y ritos de purificación. En el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, Jesús es descrito como realizando exorcismos. En varias ocasiones, expulsa demonios de las personas, lo que establece el exorcismo como una herramienta espiritual para la sanación. En Marcos, capítulo 16, versículo 17, se cita: «Y les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». A medida que el cristianismo se expandió, San Agustín y otros padres de la Iglesia comenzaron a desarrollar rituales más formales de exorcismo, los cuales se basaban en las enseñanzas bíblicas. En sus escritos, afirmaban que los demonios podían poseer a las personas y que los sacerdotes, como intermediarios divinos, podían expulsarlos. Durante la Edad Media, los rituales de exorcismo comenzaron a estandarizarse. El concepto de posesión demoníaca se consolidó y el exorcismo se convirtió en una práctica oficial dentro de la Iglesia Católica. La famosa obra Ritual Romano de 1614 fue uno de los primeros manuales que estableció pasos claros para realizar un exorcismo. Durante la Inquisición, miles de personas, especialmente mujeres acusadas de brujería, fueron sometidas a exorcismos forzados. A menudo las posesiones eran utilizadas como justificación para persecuciones y torturas. Las prácticas de exorcismo en este periodo se mezclaban con creencias populares y supersticiosas, y la línea entre fe y miedo era difusa. Con el avance del pensamiento racional y científico en el Renacimiento y la Ilustración, muchos aspectos del exorcismo fueron cuestionados. Las explicaciones de posesión comenzaron a verse como fenómenos psicológicos o enfermedades mentales. Sigmund Freud y otros psicólogos de finales del siglo XIX sugirieron que lo que antiguamente se veía como posesión demoníaca podía ser, en realidad, una manifestación de trastornos psicológicos como la esquizofrenia. En el siglo XX, el exorcismo volvió a ser un tema central en la cultura popular.
Películas como El Exorcista de 1973 revitalizaron el interés por la práctica, mostrando la lucha entre el bien y el mal de una manera impactante. La Iglesia Católica todavía mantiene el ritual romano y sigue entrenando a sacerdotes para que realicen exorcismos, aunque en la actualidad hay un proceso más meticuloso que involucra a médicos y psicólogos para descartar enfermedades mentales antes de proceder con un exorcismo. Los exorcismos modernos se han convertido en un tema controversial, ya que muchas veces se entrelazan con diagnósticos de enfermedades mentales o problemas emocionales. Capaz de decir no tenemos nada. En 2013, el Papa Francisco recibió en una audiencia a un chaval, un chico, que si no recuerdo mal iba en una silla de ruedas, era un chico que venía a que le diese su bendición, y de repente ocurrió algo que conmocionó prácticamente al mundo. El Papa puso sus manos sobre la cabeza del chaval y el chico cambió su rostro, cambió su expresión, pero de una manera además muy dramática. ¿Viste esas imágenes? Sí. ¿Y qué ocurrió allí? Bueno, el Papa pasaba y bendijo a los enfermos que estaban en sillas de ruedas y sentados. En un momento dado, uno dio la sensación de que tenía algún tipo de influencia maligna. En algunos casos, el exorcismo sigue siendo visto como una solución para lo inexplicable, mientras que en otros, los científicos y médicos lo ven como una práctica peligrosa que puede poner en riesgo la salud de las personas. En conclusión, el exorcismo ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la antigüedad. Lo que comenzó como un ritual de purificación en civilizaciones antiguas se ha transformado en una práctica religiosa y cultural profundamente enraizada en la historia del cristianismo. Sin embargo, con el avance de la ciencia, el exorcismo continúa siendo un tema controvertido, donde la fe, la psique humana y el misterio siguen chocando. Uno de los casos más controvertidos de exorcismo ocurrió en los años 70, cuando Anneliese Michel, una joven alemana, fue sometida a 67 sesiones de exorcismo en un intento desesperado por salvarla de lo que su familia y sacerdotes creían que era una posesión demoníaca. Nació en Baviera, Alemania, en una familia católica devota. A los 16 años comenzó a experimentar convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia. Posteriormente desarrolló episodios de depresión y alucinaciones, creyendo que estaba poseída. Anneliese aseguraba escuchar voces demoníacas y se volvió intolerante a objetos religiosos como cruces y rosarios. Comenzó a realizar comportamientos extremos. Comía insectos, bebía su propia orina y se autolesionaba. Su familia, convencida de que la medicina no podía ayudarla, contactó a dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, quienes obtuvieron el permiso del obispo para realizar el ritual romano. Durante 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo, algunas de ellas grabadas en audio. En julio de 1976, Anneliese murió a los 23 años de desnutrición y deshidratación. Pesaba apenas 30 kilos. Sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio por negligencia. Alegaron que Anneliese quería seguir con los exorcismos. Este caso inspiró películas como El exorcismo de Emily Rose y generó un debate internacional sobre los límites de la religión y la medicina. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Weil, In der Ewigkeit! weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein... Ewigkeit Anima mea Domino, ed exultavis Deus Deus salutavi meo, via respexit humilitatem ancile sue, ex ex hoc beata medicent omnes generationes, via fecit mihi mana vivoda misericordia
El caso que inspiró la famosa película El Exorcista ocurrió en 1949, en los Estados Unidos. Aunque el protagonista fue un niño de 14 años conocido como Robbie Mannheim, seudónimo, su historia se convirtió en uno de los relatos más emblemáticos de posesiones demoníacas en la historia moderna. Robbie era un adolescente común hasta que, tras la muerte de su tía Harriet, comenzó a experimentar fenómenos extraños, muebles que se movían solos y sonidos inexplicables en su casa. La familia era luterana, pero ante la situación, contactaron con sacerdotes católicos. Robbie comenzó a mostrar signos de posesión. Hablaba en lenguas desconocidas. Su cuerpo desarrollaba marcas y palabras como hell, infierno. Gritaba y reaccionaba violentamente ante objetos religiosos. El sacerdote William Bowdern, junto a otros clérigos, realizó el exorcismo en varias sesiones. En una de las más dramáticas, Robbie gritó que el demonio se iría si se pronunciaba el nombre de San Miguel Arcángel. Tras horas de oración, el joven colapsó y despertó aparentemente liberado. Robbie volvió a llevar una vida normal, y el caso fue documentado por el diario Washington Post. Aunque los detalles fueron en su mayoría confidenciales, el escritor William Peter Blatty se inspiró en este caso para su novela El Exorcista. Ambos casos, aunque separados por décadas y contextos culturales diferentes, tienen algo en común. Reflejan la lucha humana contra lo inexplicable, ya sea visto como una posesión real o una condición psicológica extrema. El exorcismo continúa siendo un tema que fascina y aterroriza en igual medida. El exorcismo, un ritual ancestral, siempre ha estado rodeado de misterio. Sin embargo, en la actualidad, muchos se preguntan, ¿es un enfrentamiento con fuerzas sobrenaturales o simplemente el resultado de condiciones psicológicas mal entendidas? Veamos la perspectiva científica y psicológica. Trastornos mentales que simulan o pueden simular la posesión. Epilepsia, convulsiones, pérdida de conciencia y movimientos incontrolados han sido confundidos con signos de posesión a lo largo de la historia. Esquizofrenia, voces internas, paranoia y comportamientos extraños son frecuentemente asociados con posesión en contextos religiosos. Trastorno de identidad disociativo, TID. Pacientes que manifiestan múltiples personalidades o comportamientos extremos pueden ser percibidos como poseídos. Síndrome de Jerusalén y otros estados psicóticos inducidos por la fe. El síndrome de Jerusalén es un estado de psicosis temporal que afecta a personas profundamente religiosas cuando visitan lugares sagrados. Este fenómeno sugiere que las creencias personales y culturales pueden influir en las experiencias de posesión. El efecto placebo y el ritual. Los rituales como el exorcismo tienen un efecto psicológico poderoso. Sugestión. La fe del paciente en el ritual puede aliviar síntomas psicológicos reales. Catarsis emocional. El proceso puede ofrecer una liberación emocional intensa para el individuo y su entorno. Ahora veamos la perspectiva religiosa. La fe y lo sobrenatural. Las religiones abordan el exorcismo como una batalla espiritual entre el bien y el mal. En el cristianismo, el ritual romano se utiliza como una herramienta oficial para expulsar demonios. En otras religiones, como el hinduismo y el islam, existen rituales similares que combinan rezos, cánticos y amuletos. Casos que la ciencia no puede explicar. Algunos eventos documentados, como fuerza descomunal, lenguas desconocidas y conocimiento de secretos, han desafiado explicaciones científicas. Este tipo de fenómenos mantiene viva la creencia de que algo más allá de lo humano puede estar involucrado. Dentro del debate entre ciencia y fe, ambas perspectivas coinciden en que el ritual puede beneficiar al paciente, aunque las razones sean diferentes. La fe sostiene que libera el alma. La ciencia lo explica como un alivio psicológico. Siguiendo el debate,
La ciencia niega la existencia de entidades sobrenaturales y atribuye todo a causas naturales. La fe considera que no todo puede ser explicado por la ciencia y que el alma juega un papel central en la experiencia humana. Al final, la pregunta sigue abierta. ¿Es el exorcismo una herramienta espiritual válida o una práctica obsoleta reemplazada por la psicología moderna? Quizás, como sucede con tantos misterios humanos, la respuesta depende de nuestra fe y nuestra perspectiva sobre lo inexplicable. A lo largo de este recorrido, hemos explorado el exorcismo desde sus raíces históricas hasta los casos más famosos y hemos enfrentado el eterno debate entre ciencia y creencia. Pero, ¿qué es lo que realmente nos atrae de este fenómeno? Luego de hacer este video, creo que tengo más dudas que antes. Les comparto mis inquietudes. ¿Por qué el ser humano, incluso en la era moderna, sigue buscando respuestas en lo sobrenatural cuando la ciencia no puede explicarlo todo? ¿Es el exorcismo una manifestación de nuestra fe colectiva? ¿Un reflejo de nuestras creencias culturales? ¿O algo más profundo que desafía la lógica? Si existen fenómenos que la ciencia no puede explicar completamente, ¿deberíamos descartarlos como supersticiones o considerarlos con mayor apertura? ¿Dónde trazamos la línea entre ayudar a alguien espiritualmente y arriesgar su bienestar físico o psicológico? ¿Puede el exorcismo ser peligroso? ¿Qué harías si vos o alguien cercano enfrentara un fenómeno inexplicable? ¿Confiarías en la ciencia, en la fe o en ambas? El exorcismo no solo nos enfrenta a la posibilidad de un mundo sobrenatural, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra humanidad, nuestras creencias y los límites de nuestra comprensión. Tal vez el verdadero misterio no esté en los demonios que podamos expulsar, sino en lo que estos nos revelan sobre nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, te agradeceré mucho un like. Y si quieres ver más contenido como este, suscríbete a Dosis de Ficción. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees en el exorcismo como una práctica espiritual legítima? ¿O piensas que todo tiene una explicación científica? Estoy deseando leer lo que piensas.